Bien, chicos, vamos a dar inicio. Hemos esperado un tiempo prudencial. Creo que ya es tiempo de que vayamos adquiriendo hábitos de puntualidad, ¿no? Vamos a iniciar el tema número 7 de resistencia eléctrica. Ese es el tema que va a tocar para la clase de hoy. Agradezco por favor sus cámaras activas. Estoy tomando eso en cuenta en la evaluación por orden directa de la dirección del colegio, así que no hay excusa. Quiero las cámaras abiertas, por favor. Gracias. Las indicaciones, bueno, ya las conocemos, mirar el video tutorial, realizar el resumen de la clase del cuaderno, desarrollar los ejercicios según las explicaciones, etcétera, etcétera. Voluntario, por favor, que me ayude con la lectura. ¿Nadie? Ok, Daniel, por favor, si me apoya con la lectura, le agradecería. Electrodinámica es aquella parte de la electricidad que estudia las cargas eléctricas en movimiento y los fenómenos asociados a este movimiento. Resistencia eléctrica. Las cargas al circular a través del conductor colisionan con los átomos de este, debido a lo cual el material se opone al paso de la corriente. Una medida de dicha posición es la resistencia eléctrica. Bien, gracias, Daniel. A ver, cuando iniciamos el estudio de lo que es el movimiento de cargas eléctricas, debemos establecer alguna conexión con algunos fenómenos conocidos o familiares. Normalmente, en el estudio de la electricidad, se utiliza como modelo el flujo de líquido. Entonces, ¿qué ocurre cuando un líquido fluye a través de una tubería? Pregunto, ¿será que los átomos, las moléculas de agua van bien ordenaditas una detrás de la otra para circular a través de ese tubo o de ese caño? No, No. ¿Cómo creen ustedes que será ese flujo? mezclado, alterado. Orden. Correcto, es un flujo desordenado, ¿cierto? Caótico. Lo único que sí tiene un cierto orden, entre comillas, es en la dirección hacia la cual se mueve, ¿sí? Con el flujo eléctrico pasa exactamente lo mismo. Recordemos entonces, lo que hemos manejado como concepto de electricidad es un flujo de electrones. Ese flujo, obviamente, no es un flujo ordenado, no es un flujo lineal, es un flujo caótico, obviamente, y las características del material a través del cual estos electrones se mueven van a determinar la facilidad con la que estos pueden o no atravesar dicho material. De hecho, ese flujo de electrones crea una fricción y esa fricción es lo que genera calor en los cables. Por eso cuando usted a veces toca el cable de la computadora o el cable del televisor o el cable de la plancha, nota que está siempre un poquito más caliente que la temperatura ambiente. Eso se debe a la fricción entre los átomos mientras están circulando a través de los conductores. ¿Se entiende la explicación? Sí, profe. Bien, vamos a continuar entonces. Otro voluntario que me apoye, por favor, con la lectura. A ver, Leti, por favor. Ley de Pauliet. Resistencia es igual a resistividad por longitud sobre sección de transversal. Es la unidad de resistencia eléctrica y se lee OHM o ¿cómo se lee? Ohm. La letra griega omega es la unidad de resistencia eléctrica y se lee ohm. Ohm. La resistencia de un conductor depende del material, su longitud y sección. Según la ley de Pauliet, resistencia es igual a resistividad por longitud sobre sección transversal, donde R es igual a resistencia, P es igual a resistividad, L es igual a longitud y S es sección transversal. Muy bien. Entonces aquí tenemos la definición de resistencia. Como podemos observar, hay un parámetro que se llama resistividad. Va a depender del material. Cuando hablamos del material nos referimos al material con el que está elaborado el conductor o el cuerpo a través del cual hay el flujo de electrones.
La resistencia como tal, entonces, va a depender de 3 factores. En primer lugar, es directamente proporcional a la longitud del conductor, es inversamente proporcional a la sección transversal del conductor, y la resistividad, que es, como dije hace un momento, un valor que va a depender del material. Podríamos decir que es un valor constante según el material. Bien. Aquí tenemos una tabla en la que estamos viendo precisamente la resistividad de los materiales. Plata, cobre, oro, aluminio, níquel, hierro, platino, silicio, azufre, teflón, caucho, madera, etcétera. Tenemos allí los valores de esa resistividad. Eso está tabulado, o sea, eso no hace falta que nosotros lo inventemos o lo indaguemos, eso ya está hecho. Dependiendo del ejercicio, dependiendo de los problemas que tengamos que resolver, pues obviamente se hará mención del material con el cual se está trabajando para poder determinar cuál es la resistividad que vamos a atribuirle al material en cuestión. Ahora vamos a tener acá un ejemplo de cómo se aplica la fórmula. Tenemos acá un ejercicio, dice que un alambre de plata de sección circular tiene un radio de 1 milímetro y una longitud de 300 metros. Hay que calcular su resistencia. Entonces ya nos están indicando que tenemos un material específico que es precisamente la plata. Al decirnos que el alambre es de plata, ya nos están indicando cuál es su resistividad. ¿Por qué? Porque ya, como dije hace un momento, eso está tabulado. Esa resistividad vendría expresada por la tabla como 1,59 por 10 a la menos 8 ohmio por metro. Bien. Por otro lado, me dicen que tiene un radio de 1 milímetro. Entonces, ese radio de 1 milímetro me va a permitir a mí calcular la sección transversal. Pregunto, si me están diciendo que tienen una sección circular y su radio es 1 milímetro, ¿cómo hago entonces yo para determinar esa sección transversal? Lo multiplico por unos por 1 sobre 1000. ¿Cuál es la fórmula para determinar la sección circular o el área circular en este caso? Pi por R al cuadrado. Pi por R al cuadrado. Tomando en cuenta, por supuesto, que debemos trabajar todas estas unidades en el sistema internacional. Lo que significa que si el radio es de 1 milímetro, yo debo expresarlo en función de metros. En todo caso, un radio de 1 milímetro significa un radio de 1 por 10 a la menos 3 metros. ¿Estamos de acuerdo con esto que acabo de decir? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Ok, muy bien. Entonces, continuando. La longitud es de 300 metros, calcularemos entonces su resistencia. Los datos ya los tenemos organizados, tenemos la resistividad, tenemos acá la longitud, tenemos también el radio, ya lo tenemos la pi que es constante, por supuesto, y vamos a determinar la resistencia. La aplicación de la fórmula en este caso es directa, prácticamente. ¿Qué fórmulas vamos a usar? Bueno, obviamente la fórmula de Poilievre para determinar la resistencia y la fórmula del área del círculo. Entonces, el área del círculo ya lo tenemos acá indicado, sería 3,14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y procedemos a la sustitución de los valores en la fórmula de Poilievre. Obviamente, como ustedes recordarán al inicio de este curso en este año escolar, trabajamos lo que era la notación científica. Ahora estamos viendo el por qué este tema es importante. Porque en estos ejercicios, así como lo hemos venido trabajando en otros temas, vamos a estar constantemente recurriendo a las operaciones en notación científica. Entonces, desarrollando este producto y este cociente, de resultado final que me arroja es 1,43 ohmios. Hay que destacar, aunque no está en el material, por cuestiones de tiempo, hay que destacar que los ohmios también tienen múltiplos y submúltiplos. Vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, si yo dijera que la resistencia es de 1 kiloohmio, ¿cómo se puede traducir eso? A ver, Leticia, ¿qué se te ocurre? Si yo digo que un material tiene una resistencia de 1 kiloohmio. 1000 ohmios. 1000 ohmios, correcto, exactamente. Si yo veo en un ejercicio que me dicen que un material tiene una resistencia de 1 kiloohmio, me están diciendo que su resistencia es de 1000 ohmios, obviamente, ¿no?
Así como hay kiloohmios, también puedo encontrar miliohmios. Eso va a depender del enunciado del ejercicio. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la tarea que ustedes van a desarrollar? O lo que ustedes deben desarrollar en este instante si es que no lo han hecho ya. ¿Cuál sería el valor de la resistencia si la sección transversal fuese un cuadrado de 3 milímetros de lado? Eso es para que me lo respondan ahorita, en este instante. ¿Cuál sería el valor de la resistencia si su sección transversal fuese un cuadrado de 3 milímetros de lado? ¿Cuál sería lo único diferente acá? La sección transversal del ejercicio originalmente era un ¿qué? Un triángulo, un círculo, un ¿qué? ¿Qué era? Círculo. Era Un un círculo, círculo. ¿verdad? Ajá. Ahora, ¿qué fue lo que cambió? Ah, el Es un cuadrado. cuadrado. La forma. Que ahora la sección transversal es un cuadrado. Entonces, ¿cuál sería la sección transversal de ese conductor? Si la sección transversal ahora es un cuadrado, ¿cómo calculo su área? El lado al Del cuadrado. cuadrado. Lado al cuadrado, ok. Saquen sus cuentas, pues quiero una respuesta, quiero un resultado. Recordemos que esos 3 milímetros hay que expresarlos en el sistema internacional. Entonces, 3 milímetros hay que expresarlos en metros. ¿Cómo queda ese resultado allí? Me preocupa el silencio. Estoy haciendo, profe. Ujú. 3 milímetros en metro, ¿cómo queda expresado? 3 por 10 a la menos 3. Correcto. Y si lo elevo al cuadrado, ¿cuánto me da? Elevado al cuadrado sería 9 por 10 a la menos 6 metros. Esa sería la nueva sección transversal. Con esa sección transversal de 9 por 10 a la menos 6 metros, ¿cuál es la nueva resistencia? Leti, dime algo, Leti. Me preocupa tu silencio. Estoy resolviendo, ¿Estás profe. sacando cuenta de que con abaco o qué? 0,5. 0,5, profe. Un medio 0,5 qué? Juanes, Ohmios. Ohmios. Luca, ohmio. Ohmios. ohmio, correcto. La unidad es ohmio, exactamente. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Ah, a ver, aquí no veo. Este aparato no me gusta esto. A ver, Jorge. Alexander, le agradezco por favor su cámara. Si no, lo voy a retirar. Jorge, léame por favor el siguiente ejercicio. Si 100 metros de alambre de sección transversal 5 milímetros al cuadrado tiene una resistencia eléctrica de 0,34 ohmios, determine de qué material está hecho el alambre si se conoce la siguiente tabla. Ya. La tabla obviamente es un resumen de la tabla anterior que ya les mostré, ¿no? Recordemos, la resistividad es una propiedad que va a depender del material. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué me está diciendo este ejercicio? ¿Qué me está planteando? Me están dando la sección transversal y me están dando la resistencia del material. La pregunta es, ¿de qué material está hecho el alambre? Entonces, de entrada, ¿qué debería yo hacer con la fórmula de Pouliot para poder responder este ejercicio? Repito, me están dando la sección transversal y la resistencia.
hallar la resistividad. Ajá, la resistividad, muy bien. Entonces, ¿qué debo hacer con la fórmula de Poulier? Reemplazar, ¿no? Ok, reemplazo y despejo, ¿sí o no? Ok, deme respuesta, pues, a ver. S por R sobre L. R, correcto, la resistencia por el área dividido entre la longitud. Excelente. Ese es el resultado. Esa es la fórmula acomodada a los datos que ya me dieron. Aquí estoy mostrando cuáles son esos datos, ordenados. La resistencia 0,34, la sección transversal, recordemos, me están dando la sección transversal en milímetros cuadrados, eso hay que llevarlo a metros, y la longitud del alambre que son 100 metros. Entonces, sustituyendo los valores, esto me arroja como resultado que esa resistividad es 1,7 por 10 a la menos 6 ohmios por metro. ¿Ya? Ah, sí, sí, está bien, profe. Sí, sí, está bien. Sí, estamos bien, ¿verdad? 1,7 por 10 a la menos 6. ¿Qué ocurre acá? En la tabla no tenemos esa ¿No sería menos 8? Exactamente, exactamente. En la tabla debe haber un error. Obviamente estos ejercicios cuando yo los tomo de internet algunas veces traen algunos errores. Eso es normal. De todas maneras, matemáticamente ese es el resultado que vamos a obtener. Aproximadamente, por lo que Pero nos ha resultado, debería ser el valor del cobre en este caso, aparentemente. Bien. Eso es un error allí, obviamente, en el momento de ellos plantear el ejercicio. De todas maneras, lo que me interesa acá es fijar el procedimiento de cómo poder responder este tipo de problemas. Ahora, ¿qué ocurriría si la longitud del alambre, o mejor dicho, cuál debería ser la longitud del alambre para que la resistencia fuera 50 ohmios? Recordemos, la resistencia original es 0,34 ohmios, ¿verdad? Ya sabemos que la resistividad es la que corresponde al cobre. Entonces, con los datos de la sección transversal y la resistividad, yo quiero saber cuál es la nueva longitud del alambre si su resistencia es de 50 ohmios. A ver, Daniel, ¿cómo quedaría la fórmula si quiero calcular ahora la longitud del material? S por R sobre P. La resistencia por el área transversal, por la sección transversal dividido entre la resistividad. Muy bien. Saquen cuenta, pues a ver, ¿qué me da un resultado? 1,47 por 10 a la 4. Ya, 1,47 por 10 a la 4. Eso si corremos, si desarrollamos la notación científica de cuántos metros estamos hablando. Me sale 14.700. 1,47 por 10 a la 2. A ver, 14.700. ¿cuánto, Jorge? No te escuché bien. 14.700. 14.700. A ver, Leticia, ¿cuál fue el número que me diste? 1,47 por 10 a la 2. Haciendo todo eso, creo que sale 147. Ahí tenemos un números muy diferentes. Revisen sus cálculos a ver. Obviamente tendría que ser mayor a 100 metros. Eso es obvio. ¿Por qué? Porque si su resistencia inicial era 0,34 ohmios y ahora tengo una resistencia de 50, obviamente la longitud debe aumentar. Recordemos que según Poulier, esa resistencia es directamente proporcional a la longitud. O sea, tiene sentido que el número que obtenga sea mayor a 100, que es la longitud original del alambre. A ver, vamos a ir repasando a ver esos cálculos allí. A ver. La resistencia deben ser 50 ohmios, ¿sí o no? Ajá. Sí. Muy bien. La resistividad, perdón, la sección transversal sigue siendo 5 milímetros cuadrados, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, ok. Y la resistividad, ya dijimos que era 1,7 por 10 a la menos 8, ¿sí o no? La unidad aquí es 8. ohmios por metro. Ah, 8. Yo me quedé A con 6. 8, profe, con razón. Un ratito, un ratito. Ajá, ¿qué pacho? Pusieron Yo otro me quedé número con ahí. 10 a la menos 6. Ah, ya. Sí, habíamos dicho que era 8 allí. Ajá. Entonces esto sería
Saquen su cuenta. Ah, no, profe, me quedo con mi respuesta. Ajá. 14.700. Ajá. A ver, Leticia, ¿qué me dices? Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. 14.700. 14.700. Ok, entonces ahora sí tenemos el mismo número todos. Muy bien. ¿Está bien? Está bien, está bien. A ver, vamos a continuar. A ver, mi amigo Alexander, que recién se incorporó, hágame un favor, ayúdeme acá con la lectura, si es tan amable. Conexión de resistencia. Entre las conexiones comunes tenemos los siguientes. Resistencia en serie. Dos o más resistencias están en serie cuando se acoplan uno a continuación del otro. Ahí podemos ver el símbolo de resistencia. Resistencia en paralelo. Dos o más resistencias están conectadas en paralelo cuando tienen terminales comunes. Símbolo de resistencia. Ahí podemos ver la observación. Para dos resistencias tenemos el ejemplito. ¿Hasta ahí o para abajo también? Ahí, sigue leyendo. La resistencia total de una asociación de resistencias en serie es la suma de las resistencias. El resultado es mayor a cualquiera de los valores de la resistencia asociadas. La inversa de la resistencia total de una asociación de resistencia en paralela es la suma de los inversos de la resistencia. El resultado es menor a cualquiera de los valores de la resistencia asociadas. Bien, Alexander, muchas gracias. A ver, entonces, hemos estado hablando hasta hace un momento de la resistencia, viéndolo como una cualidad de los materiales. Sin embargo, a nivel de lo que es la electricidad, las resistencias también son dispositivos, son elementos que conforman un circuito. Entonces, para nosotros utilizar o hacer uso de las resistencias como dispositivos en un circuito, tengo dos posibilidades iniciales para asociarlas entre sí. Está la resistencia en serie y está la resistencia en paralelo. El símbolo de resistencia, como pueden observar, es esta línea como quebrada, ¿ok? Ese es el símbolo de resistencia. Ahora bien, en una resistencia, en una asociación de resistencia en serie, yo puedo sustituir dos o más resistencias en serie simplemente sumando los valores de estas resistencias. Ahora, cuando las resistencias se asocian en paralelo, hablamos del inverso de la resistencia total. Y ese inverso de la resistencia total es igual a la suma de los inversos de cada resistencia. Eso lo vamos a ver ahora con un ejemplo. A ver, mi amigo Daniel. ¿Cuántas resistencias tengo acá en este dibujo? 5. 5. ¿La conexión en la que están interactuando de qué tipo es? ¿Es serie o es paralelo? Serie. Muy bien. ¿Cómo obtengo yo entonces la resistencia total? A ver, espérese. 45. Ok. Hacemos la suma de la resistencia. 10 más 5 más 2 más 8 más 20. Y eso me arroja como resultado 45 ohmios. ¿Sí o no? A ver, mi amigo Alexander. En este dibujo, ¿qué tipo de asociación de resistencias tengo? ¿Serie o paralelo? ¿Paralelo? ¿Paralelo? Correcto, están en paralelo. ¿Cuántas resistencias tengo? 3. 3, muy bien. Según la fórmula, ¿cómo debería ser yo la suma de esto para convertirlo en una sola resistencia? Sería... 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre 9, ¿cuánto? 1 sobre 9 más... Muy bien. Más 1 sobre 18. Más, muy bien. Más 1 sobre 30. Algo por ahí. Correcto. Entonces, lo que yo voy a sumar son los inversos de las resistencias. Obsérvese bien lo que estoy escribiendo acá. No se suma de frente como en el caso de las resistencias en serie, se hace suma de los inversos. Entonces en realidad tengo una suma de fracciones, donde el numerador es 1 siempre y el denominador corresponde a los valores de cada resistencia. Al yo realizar esta suma, obtengo el inverso de la resistencia, que es 1/5. Pero al llegar acá, yo debo darle la vuelta al resultado para obtener la resistencia total. Porque no es 1 sobre R total lo que me están pidiendo, me piden es la resistencia total. Entonces, dándole la vuelta al resultado, me va quedando que la resistencia total es 5 ohmios. ¿Se entiende lo que se acaba de explicar?
Sí, ¿Se entiende, Sí. jóvenes? Sí. Profe, Ajá. Sí, profe. Leticia, ¿sí se entiende? sí, Ok, perfecto. Ahora, también puede ocurrir que yo tenga circuitos donde combine los dos tipos de conexión. Es decir, puedo tener una combinación de circuitos serie y paralelo. Entonces acá yo debo ser cuidadoso y observar dónde tengo un tipo de conexión y dónde tengo presente el otro tipo de conexión. Por ejemplo, Jorge, entre el punto A y el punto B de este circuito, ¿qué tipo de conexión tengo? Serie. Muy bien. Y entre el punto B y el punto C, ¿qué tipo de conexión tengo? Paralelo. Paralelo. Entonces, si yo quiero la resistencia total desde A hasta C, ¿cuántos cálculos debería yo hacer? 3. 3, ¿verdad? El primero, para determinar el circuito serie. El segundo, para determinar el circuito en paralelo. Y el tercero, para la suma total o final de lo que me voy a obtener. Entonces, aquí tenemos R1, R2 y R3 en serie. Por lo tanto, la resistencia entre el punto A y el punto B es la suma directa de los tres valores de resistencia. 5 más 2 más 3 me arroja un resultado de 10 ohmios. En el caso de la asociación en paralelo, tengo RA y RB identificados, cuyo valor es 6 ohmios y 12 ohmios respectivamente. Entonces, ¿qué hago acá? Aplico la fórmula de la resistencia equivalente para dos resistencias. ¿Qué hago? Multiplico los valores de la resistencia en el numerador y en el denominador los sumo. Eso me arroja como resultado que la resistencia equivalente en esta parte del circuito que es paralelo es equivalente a 4 ohmios. ¿Se entiende hasta aquí lo que he dicho? Sí, Bien. Sí. Pero Sí. ya terminé, por cierto, pregunto. ¿Ya terminé? no. No he No. terminado. Entonces, ¿qué En ocurre total. acá? Fíjense que no está puesto acá el dibujo, pero lo voy a indicar. ¿Qué ocurre aquí? Se convierte en serie. en serie para que lo puedas. Correcto. En serio. Acá ahora dos resistencias, ¿sí o no? Tengo dos resistencias. Me disculpan la calidad del dibujo, pero soy malo con esto del ratón. Pues prefiero mi pizarrón. Ok, entonces, tengo dos resistencias en serie. La primera resistencia, ¿cómo la podríamos llamar? Para diferenciarlo. Resistencia B. RS Correcto. y RP. Correcto, exactamente. Tengo una resistencia acá, que sería la resistencia AB. Aquí la tenemos. Y tengo la otra resistencia, que sería la resistencia DC. ¿Sí o no? DC. Ajá. El ejercicio me pide la resistencia total. Entonces, la resistencia AB ya sabemos que vale ¿cuánto? 10 10 10 ohmios, ¿sí o no? ohmios. 10 ohmios. ohms, muy bien. Y la resistencia DC tiene un valor de 4 ohmios, 4 ¿sí o ohmios. no? 4. 4 14 ohms, ohmios. muy bien. Entonces, aunque es obvio, hago esta observación, ¿por qué? Porque de estas tres cambié para una sola. Y de estas dos también hice una sola. Me da como resultado un circuito en serie. Por lo tanto, la resistencia total sería ¿cuánto? 14. 50. 14. Sería 14. 14. ¿Por qué 14? 10 más 4. Porque es 10 más 4. Es Añade. correcto. Es 10 más 4. Entonces, hemos simplificado la combinación. Esta combinación la hemos simplificado a dos resistencias. ¿Sí o no? Y la suma de estos dos valores de resistencia, como ya lo dijimos, sería 10 más 4. Me da como resultado 14 ohmios. Ahora yo pregunto, ¿qué hubiese ocurrido si en lugar de haber quedado dos resistencias en serie me hubieran quedado en paralelo? ¿Qué fórmula o cómo debía haber resuelto el ejercicio si en lugar de dos resistencias en serie me hubieran quedado en paralelo? Hubiese aplicado la fórmula La 1 fórmula de la que sobre está aquí. La resistencia equivalente resistencia para dos, total ¿verdad? es igual a lo demás. Hubiésemos resuelto al final con esta, ¿sí o no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, lo que quiero hacer ver? En este Profesor, ejercicio, pregunta, ¿estas dos, las dos fórmulas que están ahí son iguales?
¿Cómo las dos Pero fórmulas? la resistencia equivalente y la resistencia que está un poco más arriba que dice RBC. Ajá. Esto que está aquí arriba, esto que está aquí arriba equivale a esto, es lo mismo. Si tú lo haces por aquí o aplicas la fórmula, igual te tiene que dar 4 ohmios. ¿Sí me hago entender? Solo que acá es como resumido, pues. Aquí es de frente, multiplicas arriba y sumas abajo y divides y te da el resultado de frente. En cambio acá tienes que sacar tu mínimo como un múltiplo y todo lo demás para hacer la suma de fracción. Pero es lo mismo, no importa cuál de los dos uses, te debe dar el mismo resultado. ¿Preguntas? No. ¿Ninguna? ¿Se entiende lo que hemos visto hasta acá? Sí, profesor. Ok. Entonces, la práctica que vamos a tener el día de hoy está abierta desde las 2 de la tarde hasta mañana a la medianoche. Y la práctica incluye todo lo que hemos visto el día de hoy. ¿Ok? Desde la parte de resistencia y resistividad hasta la parte de circuito serie y paralelo. ¿Qué hay en esa práctica? Lo mismo que hemos visto acá, no hay nada nuevo. Solamente tienen que procurar repasar el material que les dejé en el PDF y dar su práctica de frente en el Chamilo. No hay nada oculto. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo es la práctica? La práctica dura media hora, son 3 preguntas nada más. Y son preguntas cortas, no son largas. Pregunto de nuevo, ¿alguna duda? No, profe. ¿Seguro? No, profesor. Ok, muy bien. Más que- Bien, chicos, entonces, bueno, hemos terminado justo, me queda apenas un minuto ya. Esto es todo por ahora. Cualquier duda pueden consultármelo vía telefónica, ¿ya? Ah, profesor. Listo, No, chicos. profe. Listo. Hola, Nos profe. vemos. Chao, Jorge. Lo más rico. Mañana, ¿eh? Listo.